Bueno, primeramente tenemos que saber qué es el lenguaje de señas. El lenguaje de señas es un lenguaje natural que se utiliza a través de diversas expresiones, ya sea a través de los gestos, a través del tacto o simplemente a través de la vista, con la finalidad de comunicarnos mayormente con el entorno social. Pues en este caso, también en lo que es el lenguaje de señas existen diferentes aspectos, como lo son el aspecto gramático, morfológico y sintáctico. En muchas ocasiones nos preguntamos si en el lenguaje de señas también existe la gramática, y pues desde mi perspectiva pues existe una gramática. Pues en ese caso sí existe una gramática. ¿Por qué? Porque la gramática no es más que todo basada en lo que es el orden de las palabras, es decir, en una estructura como tal. En el lenguaje oral nos podemos dar cuenta que al momento de realizar una oración nos estamos basando principalmente en lo que es sujeto, verbo y objeto como tal. Pero lo que es en el lenguaje de señas, ya sea que nos estamos basando en lo que es el tacto, la vista o simplemente la expresión gestual, pues al momento de realizar una oración se ordenaría de la siguiente manera. Lo que va desde sujeto, objeto, dejando como último lema lo que es el verbo como tal. Al momento de llevarlo a un ejemplo como tal, al momento de estructurar una oración a través de la gramática, en nuestra lengua española general, estructuraríamos la oración como yo bebo agua, es decir, sujeto, verbo y objeto. Pero en el caso del lenguaje de señas lo estaríamos estructurando de la siguiente manera: yo, agua, beber, es decir, sujeto, objeto y el verbo lo estaríamos dejando de última opción. Y si nos vamos a lo que es el aspecto fonológico, pues estaríamos más que todo basándonos en lo que es los movimientos de la mano. Es decir, ya sea el lugar donde te encuentres, para seleccionar cualquier signo. Exacto, para seleccionar cualquier signo. Es decir, más que todo estaría basado, este aspecto, en lo que es más que todo los movimientos, los gestos, la expresión, que es lo que mayormente se basa el lenguaje de señas como tal. Pero no quiere decir con esto que no usamos este tipo de aspecto fonológico también en nuestra habla diario, pues porque muchas personas nos expresamos más gestualmente que con el mismo habla. Pues en el caso del lenguaje de señas, en el aspecto morfológico, existe una morfología compleja, que está basada principalmente en los morfemas libres, que esto no se necesita de varias palabras para formar una palabra, sino simplemente que con uno se podría formar una palabra. Tenemos también el caso de los morfemas ligados, que esto sí necesita de combinaciones varias para poder crear una palabra. Como lo podemos evidenciar en el lenguaje de señas, estamos más que todo categorizándonos por lo que es el aspecto semántico. ¿Por qué? Porque estamos más que todo tomando en cuenta la iconización y lo que son los gestos y movimientos en el lugar que nos encontremos. Por esta razón, al momento de hablar de gramática, antes mencionado, pues nos podemos dar cuenta que se le da mayor importancia a lo que es el verbo. ¿Por qué? Porque el verbo queda de último, pero se le da mayor importancia porque nos está indicando el tipo de movimiento que se va a dar al momento de expresarnos a través de la lengua de señas. En el caso del aspecto sintáctico estaríamos hablando en lo que es la morfología no flexible, lo que es el orden, es decir, a lo que vamos desde el principio, lo que es el orden de una oración, sujeto, verbo y objeto. En el caso del lenguaje de señas, sujeto, objeto y verbo, lo que significa que más que todo está basada en el espacio que se le va a dar a la entidad para poder realizar una acción.